generar un dipolo en una molécula, significa que yo voy a observar mejor una vibración en ella. Va a ocurrir, y hay ejemplos específicos, podemos intentar buscarlo, o bueno, a medida que nosotros vamos avanzando en la clase, donde una molécula es totalmente simétrica. O sea, tengo un enlace químico y de un lado ese átomo va a tener una especie radicalaria. Cuando digo especie radicalaria, puede ser un radical o puede ser un grupo de radicales. Y del otro lado van a tener los mismos radicales. Digamos que es la misma molécula. Si yo coloco un espejo, voy a tener la misma estructura, ¿vale? En ese punto, yo no voy a tener un dipolo. ¿Por qué? Porque los dos lados de los enlaces son tan iguales en ambiente químico que se consideran como iguales. Entonces, al considerarse como iguales, jóvenes, no va a aparecer ninguna señal en el espectro, porque no, al ser iguales, no va a tener esa frecuencia vibracional. ¿Okay? No va a tener cómo, porque se va a considerar como la molécula muy igual, donde no va a tener una diferencia o una propiedad o una particularidad diferente a la otra para que pueda generarse esa pequeña vibración. Entonces, esas dos variables, por decirlo de esta forma, son las que van a influir en las vibraciones moleculares de los enlaces. Puntualmente, si hablamos de enlace, hablamos de grupos funcionales. Por eso, esta espectroscopía nos ayuda y nos da en gran medida, nos da una idea de las propiedades físico-químicas que puede tener una sustancia. ¿Por qué digo propiedades físico-químicas? Porque si yo veo que tiene el grupo OH muy marcado en sus vibraciones, yo digo, bueno, es un alcohol. Ahora, ustedes me pueden decir, profe, el ácido carboxílico también tiene ese grupo OH. Claro, pero va a haber una diferencia a la hora de observar una banda OH, si ese OH está ligado a un grupo carbonilo para hacer un ácido carboxílico o simplemente es un átomo de carbono que va a estar unido a un OH. La banda me lo muestra enseguida, o sea, la forma de ella, la anchura de ella. Entonces, ya yo puedo ir diciendo que, bueno, listo, yo no puedo decir qué molécula es, porque es imposible, pero yo sí puedo empezar a decir, esa molécula es un alcohol, esa molécula es un ácido, esa molécula puede ser una acetona, esa molécula es una amina, una amida. Entonces, ya yo puedo ir discriminando y clasificar un poco ese tipo de moléculas, ¿no? Lo que no puedo hacer, y creo que enfaticé mucho en la clase pasada, es intentar con el espectro infrarrojo decir la molécula, ¿no? Eso es imposible, no se puede. Se necesitan otras técnicas complementarias. Entonces, la clase pasada vimos esas propiedades o vimos lo que sucede a nivel molecular cuando están participando dos átomos en un enlace. Vimos entonces cómo poder determinar esa frecuencia vibracional y a ustedes hicimos varios ejemplos característicos. Ustedes deben tener ahí la frecuencia. Cuando yo hablo de frecuencia, jóvenes, háganse la idea que es el mismo número de onda, ¿no? Porque normalmente en los libros, en los textos, siempre habla de frecuencia vibracional, pero la variable que se está representando es el número de onda. ¿Okay? Entonces vimos dónde salen o dónde vibran algunos enlaces químicos característicos, ¿no? Entonces yo quedé con el día de hoy, vamos a ver algunos espectros reales, unos espectros de bases de datos, donde va a mostrar entonces las diferentes banditas y vamos a empezar a identificar y les voy a decir, chicos, mire, esta banda que sale en esta frecuencia o en este número de onda es una banda característica para tal grupo funcional. Ahora, si ese grupo funcional está unido a esta especie, significa que puede haber un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Recuerden que lo que vimos en la clase pasada era la frecuencia de dos átomos. ¿Ok? Frecuencia vibracional de él. Cuando vibran dos átomos y la masa reducida eran los dos átomos. Pero cuando esos átomos tienen otra especie radicalaria o tiene otro grupo funcional o está unido a una cadena, eso va a limitar un poco la frecuencia, va a limitar un poco la movilidad. Ya no puedo hablar de que es un átomo de carbono con otro átomo de carbono. Ese átomo de carbono que tenga un lado puede tener una cadena, puede tener una serie de enlaces. Eso hace de que su frecuencia vibracional o número de ondas se desplace levemente. Eso no quiere decir, chicos, que si el enlace carbono-carbono doble enlace aparece vimos la clase pasada, 1600, si ese carbono ahora tiene no sé, un anillo aromático, entonces significa que va a salir a 2500. No, eso no va a ocurrir.
Si él aparece en 1600 y tiene un radical, puede desplazarse levemente hacia números de onda mayores o levemente hacia números de ondas menores, ¿no? No va a haber un desplazamiento así extraordinario, porque eso no va a ocurrir. Vale, entonces, el día de hoy vamos a mostrarle las diferentes frecuencias que pueden presentar, porque no solamente va a ser la frecuencia de compresión o estiramiento de un resorte, de un enlace. También existe otro tipo de frecuencia. El mismo grupo o el mismo serie de átomos puede tener varias vibraciones. Y si tiene varios tipos de vibraciones, cada una de ellas va a tener una energía donde va a ocurrir esa vibración. Y por ende, en el espectro yo puedo tener un enlace de una especie en particular que sale en una parte del espectro y después en otra parte. No es la misma vibración, es otra. Entonces vamos a ver cuáles son esas vibraciones que pueden presentar esta serie de configuraciones de enlaces y vemos y vamos a irnos a los ejemplos, ¿no? Yo les había dicho que también iba a dejar una serie de temas para empezar a hacer unos seminarios, que tienen una semana para prepararlos, son temas muy puntuales, que ustedes lo van a encontrar en libros, van a encontrarlo, pues hay una gran plataforma de base de datos donde pueden encontrar la información. Los seminarios van a hacer para el grupo 2, ¿ok? ¿Por qué? Porque viene otra serie de seminarios que va a ser para el grupo 4, ¿no? Así que todos van a tener sus temitas en específico y todo eso va a ser notas para el segundo corte, ¿vale? Entonces, chicos, ¿alguna pregunta? Sí, ya escuché que se fue la luz alguno. No importa, o sea, aquí va a estar el video y que se ponga al día, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla, vamos a ver algunas pequeñas vibraciones que se pueden presentar a la hora de tener una configuración de enlace, ¿no? Cuando digo configuración de enlace es un enlace específico entre dos átomos. Entonces, vamos a ver un poco lo que son esas frecuencias vibracionales en el infrarrojo, ¿no? Esa pequeña imagen que se ve ahí es la pequeña imagen que nosotros representamos en la clase pasada, ¿no? Dos masas unidas por un resorte, ¿no? El resorte se puede comprimir o estirar. Ok, nosotros acá en la parte química enfatizamos de que un enlace químico se puede representar como un pequeño resorte a la hora de vibrar, hacer ese tipo de vibración, porque no solamente esa es la única vibración que existe. Es una de las más representativas. Sí, la mayoría de los grupos funcionales van a presentar esa vibración y es muy específica en una cierta zona del espectro. Ok, ¿por qué se puede considerar como un resorte? Recuerden y enfatizo que el enlace químico se genera por el equilibrio entre dos tipos de fuerza, dos tipos de energía que se están presentando. La energía de repulsión de los electrones, las cargas iguales se repelan, y la energía de atracción entre los electrones y el núcleo, que tiene cargas diferentes, entonces eso se van a atraer. Cuando esa energía de repulsión, las masas se alejan, de atracción por el núcleo y los electrones se contrae. Cuando se alcanza el equilibrio, se genera el enlace. Ese equilibrio, pues, tiene una frecuencia vibracional interna de las energías esas que le estamos comentando. Es el tipo de energía y eso es lo que lo mantiene unido, se va a comportar como un resorte si yo empiezo a variar las energías internas de él. ¿Okay? Y ese es el tipo de vibración que nosotros ya tenemos. Pero bueno, existen otras vibraciones, ¿no? La vibración que nosotros conversamos son vibraciones de estiramiento. Nosotros podemos ver, digamos, vamos a ver, para analizar mejor ya no voy a tomar como ejemplo dos átomos. Vamos a colocar ejemplo tres átomos, porque en algún punto se van a ver afectados los enlaces o el ángulo de enlaces de esos átomos específicos. Digamos que tengo una especie triatómica, ¿no? Están involucrados tres átomos participando en el enlace. Ejemplo hipotético puede ser la molécula de agua, una molécula muy sencilla. La molécula de agua en el espectro infrarrojo, chicos, aparecen dos bandas grandísimas porque me va a mostrar todas esas vibraciones en conjunto. Incluso en los equipos normales o los más antiguos de infrarrojo, normalmente se separaban o se colocaba la muestra en unas ventanas de KBr, una sal, bromuro de potasio. Cuando esas ventanitas, o bueno, uno tenía que tener cuidado de que las moléculas o la sustancia que yo iba a analizar estuviese libre de agua. Porque si yo llevaba una muestra y estaba humedecida o tenía moléculas de agua,
las ventanitas de KBR absorbían el agua y resulta que ahora esas ventanas tenían agua y si tenían agua va a salir las señales del agua en el espectro y esas señales del agua solapaban el resto de señales. Entonces nos tirábamos la ventana de KBR. Por eso los equipos infrarrojos, donde estén en el espacio físico, donde estén ubicados los equipos, debe estar libre de humedad. Normalmente existe un deshumidificador, un aparatico que empieza a eliminar la humedad del ambiente para mantener una humedad por debajo del 60-75%. Nosotros estamos en la costa Caribe, donde la humedad relativa es muy alta. Entonces los equipos deben tener ese sistema. Si en caso tal no tenemos deshumidificador, debemos mantener los aires acondicionados prendidos todo el tiempo. Si no, nos podemos tirar el equipo. Es el juego de espejos internos que tiene el equipo. Si, digamos, ustedes están en su casa, ustedes se bañan, están frente al espejo, están, no sé, cualquier tipo de función donde estén en contacto con el agua, se van a dar cuenta que en algún momento el espejo se empaña. Al empañarse puede ser vapor de agua, pequeñas partículas de agua que están absorbidas o se han fijado en el espejo. Si eso sucede en el equipo infrarrojo, nos dañamos todo, porque el espejo ya deja de reflectar la imagen. Ya no, o sea, porque normalmente se habla de un láser o un filamento que se calienta a unas ciertas temperaturas o un metal inerte que se calienta a 1500 grados Kelvin, eso genera radiación infrarroja. Pero ese haz de luz tiene que llegar hasta la muestra y eso se hace por una serie de espejos. Si los espejos se empañan, ya no va a haber un reflejo de la luz. Al no existir un reflejo de la luz, significa que no va a llegar la frecuencia infrarroja a las moléculas y por ende no va a generar ningún proceso vibracional. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de interactuar con el espectro, con el equipo. El equipo que nosotros tenemos en el laboratorio tiene otro dispositivo que es un ATR, un diamante o un cristal que tiene una propiedad de tener una refractancia total atenuada. Entonces, ahí uno ubica el dispositivo arriba del equipo y ya uno puede utilizar la muestra pues con mayor libertad. Ya no hay que tratarla como con esa precaución que yo les decía, libre de agua. Este equipito, el ATR, este dispositivo, este accesorio, nos simplifica mucho la vida. Yo puedo llevar una muestra, yo les puedo decir, denme un pedazo de papel, denme un pedazo de plástico, vamos a medir, no sé, un comprimido o una tableta o una cápsula blanda directamente y es súper fácil, súper versátil hacer esa medida. Pero bueno, vámonos a una molécula triatómica, la molécula de agua. La frecuencia que nosotros vimos la clase pasada era ese tipo de vibración. ¿Sí? La vibración que se estira y se contrae el enlace. Ahí la estamos viendo. Pero cuando ya hablamos de una molécula que tiene tres especies de átomos participando en el enlace, miren que yo voy a tener dos posibles vibraciones de estiramiento y de compresión. Ese tipo de vibraciones va a ser simétrica o asimétrica. En las imágenes que yo les estoy mostrando, vamos a clasificarla como imagen 1, esta que está aquí, y la otra, la imagen 2. Si analizamos la imagen 1, chicos, y la imagen 2, ¿cuál creen ustedes que va a ser la que se está vibrando en forma simétrica? ¿La 1 o la 2? La imagen 2. La imagen 2. Perfecto. Cuando hablamos de simetría es que los dos están vibrando hacia el mismo lado, ¿vale? Entonces la imagen 2, si ustedes se dan cuenta, los átomos o las especies en azul, vamos a decir que son dos átomos de hidrógeno en este caso, y el amarillo puede ser el oxígeno para la molécula de agua. Los átomos de hidrógeno están comprimiendo y estirando al mismo tiempo, ¿vale? Eso me está haciendo un tipo de vibración simétrico. Pero también y al mismo tiempo se va a presentar este tipo de vibración. Yo no puedo decir, profe, yo tengo un CH2. El CH2, el carbono, tiene dos hidrógenos. Entonces, esos dos hidrógenos, no sé, mi molécula solamente va a vibrar simétricamente. No, se van a dar las dos vibraciones. ¿Okay? En la misma molécula, ese enlace va a tener esas dos vibraciones, simétrico y asimétrico. Ahora, uno de ellos va a tener una energía levemente mayor y uno de ellos va a tener una energía levemente menor. Los estiramientos simétricos precisan o necesitan menos energía para vibrar. ¿Okay? Menos energía. Entonces, muchas veces nosotros vamos a encontrar los dos sistemas de estiramiento, simétrico y asimétrico, en una sola señal. Solo que al final se ven o se resoluciona con dos pequeños picos. Un pico
va a ser para el movimiento simétrico y otro pico va a ser por movimiento asimétrico. Por ejemplo, el NH2, una mina. ¿Okay? El NH2, el N, nitrógeno, va a tener dos hidrógenos. ¿Okay? Los dos hidrógenos, cada uno de ellos va a vibrar simétricamente o asimétricamente. Entonces yo voy a encontrar dos pequeñas bandas. No quiero que en algún momento piensen, ah, profe, la primera banda es para el hidrógeno 1 y la segunda banda es para el hidrógeno 2. No. La primera banda, la que aparece a menos número de onda, va a ser la vibración simétrica. Y la otra banda que aparece una longitud un poco mayor va a ser la vibración asimétrica. ¿Okay? Entonces se van a dar las dos vibraciones. Listo. Ya tenemos esas dos simples vibraciones, pero hay solamente se está variando la distancia del enlace. Miren que lo único que varía es la distancia del enlace. Más cercano, más lejano, más cercano, más lejano. Pero existen otro tipo de vibraciones y miren que ahora la distancia del enlace se mantiene fija. Lo que está variando es el ángulo de los dos enlaces. ¿Okay? Y con la misma analogía que representamos las vibraciones anteriores, acá también va a haber un movimiento simétrico y un movimiento asimétrico. La imagen 1, vamos a tenerlo claro que esta sería la imagen 1 y esta sería la imagen 2. Entre la imagen 1 y la imagen 2, ¿cuál va a tener movimiento simétrico? ¿Cuál creen ustedes que se va a mover simétricamente? ¿La 1 o la 2? La segunda. La segunda. ¿Ustedes creen que la segunda tiene un movimiento simétrico? Acá, jóvenes, la primera imagen se están alejando y acercando los enlaces al mismo tiempo, al mismo movimiento. ¿Okay? Entonces, esto va a ser una flexión en el plano simétrico. La imagen 2, bueno, también me pueden decir, profe, pero es que miren que se está alejando y al mismo tiempo, ok, pero la distancia del enlace no va a tener como una variación tan específica. Miren que si las dos se mueven hacia el mismo lado, ok, las dos están moviendo hacia el mismo lado, pero su distancia de enlace no se ve tan variada. En cambio, en este, pues la distancia de enlace en todo momento, más grande y más pequeño. Okay, entonces, vamos a tener flexiones en el plano. Miren que la molécula solamente está haciendo este movimiento, o al mismo tiempo, o se están desplazando, pero todo está en el plano. Cuando yo hago en el plano, háganse una idea del plano XY. Entonces, los dos se están moviendo en el plano X. ¿Okay? Algunos se alejan, otros se acercan, o los dos se están alejando al mismo tiempo. Existe otro tipo de vibraciones, también de flexión. Miren que la anterior es estiramiento y estas son flexiones. ¿Okay? La flexión son variaciones en los ángulos de enlace. Estiramiento son variaciones en la distancia de enlace. ¿Okay? Ahora vamos a ver otras vibraciones fuera del plano. Las dos imágenes que les voy a proyectar ahora, ustedes van a ver que Profesor, disculpe, ¿puede repetir ¿Qué lo cosa? de la explicación de si es simétrica o asimétrica? Estimada, la flexión simétrica es la imagen 1, donde la distancia de enlace están variando su ángulo de enlace. La asimétrica, la variación del ángulo de enlace no se ve afectada. Si ustedes ven en la primera imagen, los dos átomos se están moviendo en el mismo sentido, por decirlo de esa forma. Los dos se acercan y se alejan al mismo tiempo. Cuando vemos un tipo de flexión en el plano asimétrico, los dos están como que moviéndose hacia un solo lado, ¿vale? Entonces, vuelvo y repito. Flexión en el plano simétrico, variación en el ángulo de enlace. Flexión en el plano asimétrico, no hay una variación en su enlace. Okay. Ahora, otro tipo de vibración que les voy a mostrar va a salir fuera del plano. Okay. Cuando hablo fuera del plano es que no me voy a mover en X, ahora me voy a mover en el ángulo Z o en la parte del plano en profundidad, por decirlo de esta forma. Si ustedes analizan este tipo de movimiento, se dan cuenta que los átomos como que van hacia ustedes y se alejan. O sea, estoy fuera del plano. De esta misma forma, nosotros vamos a tener dos tipos de vibraciones, simétrico y asimétrico. Pregunta, la imagen 1 y la imagen 2, ¿cuál de las dos creen que va a tener la vibración simétrica?
A 2, profesor. Correcto. Si ustedes se dan cuenta, la imagen 2, los dos átomos azules, vamos ya a hablar ahora de los dos átomos azules, se acercan a ustedes como observadores y al mismo tiempo se alejan. Los dos hacen el mismo movimiento. ¿Okay? Entonces, en algún punto los dos átomos están más cerca de ustedes y en otro punto los dos átomos están más lejos de ustedes. En la imagen 1 pasa lo contrario. No lo contrario, pues está pasando otro fenómeno. Mientras un átomo se acerca a ustedes como observador, el otro se aleja. A su vez, cuando el átomo que se acerca a ustedes se aleja, el otro átomo que estaba fuera del plano se está acercando a ustedes. ¿Okay? Entonces, ese es otro tipo de flexión fuera del plano asimétrico. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de vibraciones. Flexión y tensión. Mi pregunta para ustedes, chicos, ¿qué opinan? ¿Cuál de los dos? Porque hay dos grandes movimientos. Miren, hay flexiones dentro del plano y flexión fuera del plano. O sea, tenemos flexión y tenemos estiramiento. ¿Cuál de los dos fenómenos, flexión o estiramiento, creen ustedes que necesita más energía para poder vibrar? ¿La flexión o el estiramiento? El estiramiento. El estiramiento. El estiramiento va a necesitar más energía para generar ese tipo de vibración. ¿Okay? Entonces, la mayoría de las imágenes, la mayoría de esas bandas características y súper bonitas que vamos a ver en algunos espectros, las que aparecen en la zona de identificación, recuerde que el espectro gráfico, el espectro que vamos a analizar, van a tener dos grandes zonas, por decirlo de esta forma. Una que le vamos a llamar zona dactilar, que es muy complicada. Es la última parte que nosotros vamos a meternos en ella. Y va a haber otra zona que va a ser la zona de identificación. En la identificación, la mayoría de las vibraciones que nosotros vamos a encontrar en ella son vibraciones de estiramiento. Son esas como la del resorte. Miren que en ninguna de estas vibraciones que nosotros hemos analizado, las de flexión, en ninguna estoy variando la distancia del enlace. ¿Okay? Los enlaces se encuentran en la misma distancia, solo que me estoy moviendo fuera y dentro del plano y variando el ángulo de enlace. Entonces, este tipo de vibraciones de flexiones normalmente la vamos a encontrar por acá en la huella dactilar. ¿Vale? Entonces, una vibración carbono-hidrógeno de estiramiento, recuerdan que nosotros le hicimos la clase pasada, va a aparecer como en 3000. Pero también voy a tener unos tipos de vibración de flexión de ese enlace carbono-hidrógeno, la vamos a tener en la huella dactilar. Entonces, en esa huella dactilar muchas veces van a aparecer muchas bandas. Y todas esas bandas son las que a veces se van a ver solapadas y muy juntas. Y a veces se va a hacer muy difícil analizar cada una de ellas, pero podemos sacar la mayor información de cada uno de esos pequeños espectros, ¿no? Por acá voy a mostrar un espectro sencillo, ¿vale? Un espectro muy sencillo sacado de una base de datos. Por ahí debo tener la página, si quieren se las comparto para que ustedes busquen espectros. La base de datos muy sencilla. Ahora, antes de finalizar la clase, les muestro. Chicos, sin analizar la molécula que se ve en la esquina superior derecha, yo, al ver esa molécula, jóvenes, yo digo directamente que tiene un grupo OH. Enseguida. Y quiero que ustedes se metan a la mente algo. Esta banda ancha que nosotros vemos aquí, es una banda característica para el grupo OH. ¿Okay? Normalmente estos alcoholes, yo le digo normal, no va a ser tan ancha, depende. Aquí tengo varios ejemplos de varios tipos de alcoholes. La banda puede variar. ¿Okay? Esta bandita a veces no puede ser tan ancha, puede salir una señal muy fina. Entonces a veces logra confundirse. No quiero que ustedes se metan a la cabeza de siempre que vean la banda grande va a ser alcohol. No, no se metan eso a la cabeza. ¿Es lo más característico? Sí, claro que sí. ¿Es muy representativo? Sí. Pero hay veces y hay alcoholes que esta banda no va a ser tan ancha. Vamos a explicar un poco esa partecita. Miren que aquí tenemos la zona de identificación, 1500. De 1500 a los 4000. ¿Vale? En esa zona de identificación veo tres señales. Una señal aquí en aproximadamente, no sé, 1550.
un jueguito de señal acá que no se ve muy definida, no podemos decir nada de ellas. Y otra señal acá en menos de 3000 y una señal característica por 3500. Esto que vemos acá puede ser el disolvente, lo más probable que sea tetracloruro de carbono que se utilizó y siempre aparece como unas pequeñas señales acá. Y bueno, y las señales de la huella dactilar, ¿vale? Si nosotros no conocemos la estructura, lo primero que debemos decir, ok, chicos, esta partecita es importante. Antes de 3000 o en aproximadamente 3000, ¿qué señal aparece en aproximadamente 3000? De las vibraciones que vimos en la clase pasada. Enlace carbono-hidrógeno. Carbono-hidrógeno, ¿no? Esa señal carbono-hidrógeno. Pero miren que yo puedo tener varias señales carbono-hidrógeno. ¿Por qué yo le digo varias señales? Porque el carbono puede ser sp3, sp2 o sp. Dependiendo de la hibridación del átomo de carbono, esa vibración carbono-hidrógeno se va a desplazar. Y quiero que la analicen ahora. Cuando hablamos de hibridación sp3, sp2 y sp, estamos viendo porcentajes de los electrones en el más cercano al núcleo. El carbono, digamos, la vibración sp, el 50% de los electrones están muy cercano al núcleo o al átomo de carbono. Cuando hablamos de hibridación sp2, el 33% de los electrones están cercanos al átomo de carbono. Y cuando hablamos de hibridación a ese orbital S, y cuando hablamos de orbital sp3, solo el 25% de electrones están en el orbital S. ¿A qué conlleva eso? A que voy a tener electrones más cercanos al núcleo. ¿A qué conlleva eso? Que la interacción o la vibración que va a tener el enlace va a ser más restringida. Entonces, miren, y esto sí métanselo a la cabeza. Cuando veamos esta señal grande por aquí, cercano a los 3000, ustedes imaginariamente lancen una línea por 3000. ¿Ok? Una lineecita por 3000. Si ustedes lanzan una línea por 3000, si la señal está antes de 3000, jóvenes, tengo carbono sp3. O sea, CH3. O sea, ese carbono que está unido al hidrógeno no tiene insaturaciones, no tiene doble enlace, no tiene triple enlace. O sea, tengo un carbono, enlace sencillo, unido a un hidrógeno. Vuelvo y repito. Si la señal está antes de 3000, tengo carbono con un enlace sencillo y el hidrógeno. O sea, posiblemente voy a tener 3 hidrógenos. Y miren que por eso es que yo puedo ver casi 3 banditas. Los hidrógenos con sus diferentes tipos de vibración. Ahora, si la señal se desplaza por encima de 3000, si está entre 3100 y 3050, significa que tengo un carbono sp2. O sea que el carbono tiene un doble enlace y por este lado tiene un hidrógeno o 2 hidrógenos, dependiendo de la estructura, ¿no? Entonces, voy a tener la banda desplazada por encima de 3000, entre 3100 y 3050. Ahora, si tengo un carbono con hibridación sp, significa que ya están todos los orbitales ocupados, el carbono tiene un triple enlace y un solo hidrógeno. Voy a tener una banda en aproximadamente 3200 desplazada hasta acá. Entonces, ya yo puedo ir analizando. Si tengo un carbono, hidrógeno, y ese carbono tiene un solo enlace, tiene un doble enlace o tiene un triple enlace. Y esa señal, jóvenes, va a ser característica y la vamos a ver en algunos ejemplos específicos. En este caso, miren que todos los carbonos son sp3. Todos son sp3. ¿Vale? Todos los carbonos que tienen hidrógeno son sp3. Y por eso vemos esta banda súper ancha y están por debajo de los 3000. Entonces, aquí tenemos todo esto CH3 y CH2. Esas vibraciones. Entonces, no vamos a hablar de CH2, CH3, sino carbono sp3, sp2 o sp. Pero todos los carbonos, hidrógenos que nosotros estamos viendo vibrando, van a ser carbonos sp3 o carbono con hidrógeno sp3. ¿Okay? Entonces ya tenemos definida esta pequeña bandita. Esta grande y ancha es el alcohol. Eso no hay discusiones. Y si la vemos ancha enseguida, apenas ustedes la vean ancha, alcohol. Pero definida, ¿no?
está definida, o sea, tiene una base y un pico acá. Y aproximadamente en 3.300, 3.400 aparece como la base del pico, ¿no? Aquí puede ser en 3.400. Ok, entonces esto que está aquí es alcohol. ¿Alguno de ustedes me puede decir, profe, lo más probable es que esa banda es ancha? Porque si yo acá tengo un carbono-carbono, si por acá tengo un carbono-hidrógeno y no son tan anchos, ¿por qué la de este alcohol en específico, este alcohol en específico es tan ancha? ¿Quién me puede dar una idea por qué esa señal es tan ancha? ¿Qué opinan? Miren que este es el grupo OH, este grupo que está aquí, ese grupo que está ahí. ¿Por qué esa banda, qué esta vibración que se está mostrando en estos dos átomos, por qué puede dar una señal ancha? ¿Qué creen ustedes que puede estar pasando en la molécula que dé esa señal tan ancha? ¿Qué me dicen, chicos y chicas? ¿Qué puede estar ocurriendo con este oxígeno y este hidrógeno? Profe, por la formación de puentes de hidrógeno. Perfecto. Ahí está la gran explicación. Cuando tenemos un heteroátomo, en este caso muy específico, el oxígeno unido a un hidrógeno, ese hidrógeno, porque normalmente cuando uno ve una molécula, uno ve una sola molécula, pero obviamente aquí no estamos hablando de una sola. Si yo pudiese aislar una sola molécula de alcohol, una sola, y la llevo al espectro, jóvenes, me va a aparecer una sola banda aquí, una solita súper delgada. ¿Por qué? Porque no estoy realizando puente de hidrógeno, porque ella no puede hacer puente de hidrógeno porque es una sola. En cambio, cuando tenemos un alcohol susceptible a puentes de hidrógeno, cuando digo susceptible porque no tiene mucho impedimento estérico, ¿ok? Este hidrógeno se va a empezar a alejar del átomo oxígeno y va a empezar a hacer otro enlace vía puente de hidrógeno con otro oxígeno. Entonces, en algún punto se está alargando la distancia de este enlace y está generando otro enlace con otro átomo de oxígeno. ¿Cuál otro átomo de oxígeno? De otra molécula del N-propanol. ¿Okay? Entonces, los alcoholes primarios que pueden generar muchos puentes de hidrógeno muestran esa pequeña señal ancha y específica. ¿Okay? Pero si yo tuviese un alcohol donde tengo mucho impedimento estérico, donde por alguna limitación molecular no puede generar esos puentes de hidrógeno, la señal no es tan ancha. Por eso quería enfatizar en ustedes y decirles, jóvenes, no se metan en la cabeza de que todos los alcoholes tienen que dar la señal ancha. No, es lo más característico. Sí, si yo veo la señal ancha, digo que es alcohol, sí, pero no necesariamente, ¿no? Hay que tener esas limitaciones y decir, ok, listo, es lo más probable. Esta señal ahí posiblemente el alcohol, pero si esa señal ancha es alcohol. Pero si veo una señal fina, no puedo decir, eso no es alcohol porque el alcohol siempre sale ancho. No, no se meta en esa parte. Hay que tener eso muy bien específico, ¿no? Que ya tenemos definido las señales por encima de 2500. Esta le digo que puede ser el disolvente. Señal en 1500 algo, jóvenes. ¿Qué vibración puede salir aquí? ¿Dónde sale la vibración carbono-oxígeno? Se va a salir por acá. Que la hicimos la clase pasada. Carbono-oxígeno, un solo enlace. ¿Dónde sale? En los 1800. ¿Cuánto? 1800. 1800. Bueno, cuando son solamente dos átomos, ¿no? Pero acá hay uno solo, o sea, cuando está participando varios enlaces, ahí se va a ver esta señal desplazada, ¿no? Va a haber otra vibración que la vamos a analizar. Carbono-carbono, enlace sencillo, ¿dónde sale? El que No, hay 1100. 200, 1190, 1100. 1600 es carbono-carbono, pero el doble enlace. Claro, aquí, bueno, vamos a tener una 1100 que es carbono-carbono, enlace sencillo. ¿Dónde fue que salió? Lo vimos la clase pasada. El carbono-carbono, enlace sencillo, recuérdenme.
1100. 1100, 1190. ¿no? Exactamente, por aquí. Por aquí la vamos a encontrar. Vamos a encontrar dos. Y una va a estar bien definida, va a estar hasta abajo. Pero es que miren, un átomo de carbono va a estar unido al átomo de oxígeno. Ese átomo se va a ver restringido en la vibración acá. Y acá vamos a tener otro tipo de carbono-carbono. Estos dos enlaces, aunque sean carbono-carbono, son diferentes en ambiente químico. Porque este átomo de carbono a su vez está unido al oxígeno. Eso le da una limitación o otro tipo de vibración o necesita una energía diferente para las vibraciones. Entonces, lo más probable es que esta que está aquí va a ser el enlace carbono-carbono porque este átomo de carbono está unido al oxígeno. Esa que tiene, porque estoy generando un momento dipolar. Y las otras vibraciones, chicos, van a ser las vibraciones carbono-hidrógeno de flexión. Las que nosotros vimos acá son de estiramiento y estas que nosotros vamos a encontrar en la huella dactilar, que va a ser muy complicada de analizar, van a ser los tipos de vibraciones de flexión. Existen unas pequeñas tablas en libros donde se van a encontrar las diferentes vibraciones, la intensidad de la señal y dónde ocurre para poder después asignar las diferentes señales. En un ejercicio que de pronto yo se los entregué, yo no les voy a entregar el espectro y les voy a decir, dígame cuál molécula es. No, pero ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo dibujarle 5 moléculas o 2 moléculas o 3 moléculas aquí arriba y decirle, chicos, ese espectro infrarrojo, ¿a qué molécula pertenece? Y claramente, pues las 3 van a tener diferencias significativas. Yo no le puedo colocar el N-propanol o el 2-propanol o otra molécula muy parecida a ella porque va a ser difícil discriminar. Pero sí puede haber un alcohol, puede haber un ácido, puede haber un éster. Entonces, como ahí hay diferencias significativas, va a haber algún grupo funcional que me las diferencie, en el espectro también ustedes lo van a encontrar, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy característico, muy sencillo y se ven puntualmente algunas señales que quería mostrarles. Esta de acá, señal, yo quiero que ya ustedes manejen esa pequeña regla porque va a ser fácil a la hora de identificarla, ¿no? Por acá tengo otra pequeña estructura y miren, esa molécula ya yo claramente voy a decir que es un ácido carboxílico, chicos. Esta banda aquí totalmente intensa, o sea, muy intensa, ocupa mucha parte del espectro, es la banda característica del ácido carboxílico. Aquí vamos a encontrar el OH, claramente vamos a encontrar el OH, mírenlo. Pero ese OH va a empezar a hacer puentes de hidrógeno. Incluso aquí va a haber una carga resonando. Esa carga resonando va a generar que se pueda haber una distancia de enlace un poco mayor, porque este hidrógeno se puede unir a otro átomo de oxígeno. Eso hace de que la banda del ácido carboxílico sea una banda totalmente ancha. Muy ancha. Incluso es tan ancha, chicos, que empieza a solapar las señales carbono-hidrógeno. ¿Okay? Pero miren, aquí se ve una pequeña deformación. Esa pequeña deformación me va a decir que son las vibraciones carbono-hidrógeno. Si analizamos esa pequeña deformación aquí, ¿está antes de 3000 o por encima de 3000? Antes de 3000. Antes de 3000. Y si está antes de 3000, ¿es carbono SP3, SP2 o SP? SP3. 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 Entonces son todos estos carbonos, estos CH2, estos CH2 y estos CH3. ¿Vale? Entonces ahí tenemos definido. Y miren, esto que está aquí, jóvenes, es un puente de hidrógeno que se está formando grande acá, que ocupa gran parte del espectro. Muy característico en estos ácidos carboxílicos. Pero aparece otra banda, jóvenes, que esta banda sí o sí me enfatiza y me dicen, sí, señor, es un ácido carboxílico. Ya nosotros analizamos este grupo OH. Súper solapado, súper grande. Me muestra una banda extremadamente ancha. Pero miren esto que tenemos aquí. El enlace carbonilo. Ese enlace carbonilo, chicos, sale entre 1600 y 1700. Mírenlo. Y está súper, súper, súper definido y llega casi hasta un 0% en el porcentaje de tramitancia. O sea que está absorbiendo mucho. O sea que su vibración es muy intensa. Y por eso llega hasta abajo. ¿Por qué llega hasta abajo, chicos? Porque es que aquí el oxígeno tiene una tiene una carga parcial negativa, el carbono tiene una carga parcial positiva y va a generarse ese momento dipolar súper grande. Y por eso la bandita, miren, extremadamente llamativa. Esto, métanse en la cabeza que es el grupo carbonilo. ¿Vale? Grupo carbonilo. Y si tenemos el grupo carbonilo y tenemos este
banda súper solapada, bueno, ya directamente vamos a decir que eso es un ácido carboxílico. O sea, ya tenemos definido esta gran parte de la molécula. Y las otras son las diferentes vibraciones, ¿no? Carbono, enlace sencillo. Van a tenerlo por acá como 1500, 1480, no sé. Carbono, sin heteroátomo. Vamos a tener una vibración como en 1400, 1200. Y el carbono, enlace sencillo, la vamos a encontrar por acá como en 1100, ¿no? Y bueno, y las otras vibraciones de flexión, acá en la huella dactilar. Si ustedes analizan, la huella dactilar siempre tiene una serie de bandas muy definidas o incluso solapadas y hay mucho desplazamiento de ellas. Por eso es muy difícil y muy complicado asignar las bandas en esta parte del espectro, ¿no? Ya cuando nosotros tenemos idea de la molécula, listo, ahí sí, con las tablas empezamos a analizar, miren, la vibración carbono-hidrógeno de flexión fuera del plano aparece en 1300, ok, entonces 1300 es esta que está aquí, significa que esa es la banda. Pero cuando ya tenemos idea de la molécula, ¿ok? Cuando ya tenemos idea de la molécula, antes muy difícil porque van a haber desplazamiento de ellas. Entonces, aquí podemos resaltar, miren que en la zona de identificación me está mostrando son 3 grupitos, carbonilo, OH del ácido carboxílico y aquí me está diciendo que son carbones sp3. Y con eso pues ya tenemos una gran idea, ya decimos o podemos empezar a inferir que estamos hablando de una molécula con características de ácidos carboxílicos. ¿Preguntas hasta ahora, chicos? Ok. Miren esta otra. Aquí tenemos un compuesto aromático. Vamos a analizar varias bandas en este compuesto aromático. Y tenemos, ¿qué les puedo decir? Varios grupos funcionales muy llamativos. ¿Qué podemos resaltar en esta molécula? Uno, bueno, vamos a tener la parte aromática y esa parte aromática va a estar reemplazadita o me va a mostrar muy buena información este grupo de señales que está aquí entre los 1700 y casi los 2000. Esos son los denominados sobretonos, los sobretonos del anillo aromático. Y esos sobretonos, el jueguito de señales que tiene aquí, me va a decir incluso la insaturación. Cuando hablo de insaturación, hablo de cuántos radicales puede tener ese anillo aromático. Me puede decir, ese anillo aromático tiene 2 insaturaciones, incluso me puede decir si en orientación ortometo para, dependiendo del jueguito de estas 4 señales, 4 o 5 señales que vamos a observar. ¿Okay? Entonces, estos jueguitos de señales que nosotros vemos aquí van a ser los sobretonos de los compuestos aromáticos. Y me va a decir la insaturación. Cuando nosotros vemos 4 señales casi parecidas, significa que el anillo aromático está monosustituido. Solamente tiene una sustitución. Cuando vemos este grupito de 4 señales acá. Y bueno, y claramente aquí vamos a tener una monosustitución. El anillo aromático solamente tiene un sustituyente. Miren que ahora la huella dactilar está como la huella de identificación tiene más señales, o sea, listo, va a ser un poco más llamativo poder interactuar con este tipo de espectro. Ahora analicemos las señales de los carbono e hidrógeno. Miremos, si lanzamos una línea imaginaria por 3000, ¿esa señal está antes o después de 3000? Después. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo? Después. Después de 3000. Si está después de 3000, estamos hablando de carbonos sp2. Y miren que esos carbonos sp2 están unidos a los átomos de hidrógeno. Aquí lo tenemos, ¿ok? Miren que ahí se ve claramente, bueno, hay que lanzar una línea, no sé cómo lanzarla por acá, pero si nosotros lanzamos una pequeña lineecita, esa señal está por debajo por encima de los 3000. Ahora, tenemos otra gran señal. Nitrógeno, hidrógeno. ¿Dónde aparece la vibración nitrógeno-hidrógeno que lo hicimos en la clase pasada, chicos?
Devuelva en la página en el cuaderno. La clase pasada también hicimos carbono, nitrógeno. ¿Están ahí? Bueno, nitrógeno, hidrógeno aparece, tiene una frecuencia vibracional muy parecida a la del oxígeno, hidrógeno. Aparece también en 3300, 3400, 3500, dependiendo de la especie. En este caso, nosotros vamos a tener esta interacción que nosotros vemos aquí, va a ser el nitrógeno, hidrógeno presente en este enlace amino. Este compuesto es la anilina. Entonces, este nitrógeno, bueno, aquí lo vemos mejor, el nitrógeno va a estar unido a esos dos átomos de hidrógeno. ¿Qué tipo de vibración vamos a poder observar de estiramiento? ¿Qué tipo de vibración vamos a poder observar en el espectro? Vamos a observar las dos. La simétrica y la asimétrica, recuerden. La simétrica cuando los dos se estiran y se contraen al mismo tiempo. Y la asimétrica cuando una se estira y la otra se contrae. Por ende, vamos a observar esas dos pequeñas señales en el espectro. Aquí, la que tiene menos frecuencia o menos número de onda va a ser la vibración simétrica, cuando las dos se estiran y se contraen al mismo tiempo. Y la otra pequeña señal que nosotros vemos acá, esta va a ser la vibración de esos hidrógenos, pero a nivel asimétrico, cuando una se estira y la otra se contrae. No quiero que pronto se hagan esa idea, ¿no? De que, profe, este del hidrógeno 1, digamos, yo aquí bautizo como hidrógeno 1 este y hidrógeno 2 este. Van a decir, profe, esta es la del hidrógeno 1 y la otra la del hidrógeno 2, porque es lo más fácil pensar. No. Los dos hidrógenos van a tener sus vibraciones. Los dos hidrógenos van a vibrar a nivel simétrico y a nivel asimétrico, hablando de estiramiento. Y esas son las señales que nosotros vamos a ver. Acá, vamos a ver acá. Vamos a ver una pequeña tercera señalita aquí, o sea, que está apareciendo en aproximadamente 3100. Resulta que estos carbono y hidrógeno que nosotros estamos viendo aquí también son sp2, pero como está unido un carbono que tiene un enlace nitrógeno, que es una especie bastante electronegativa, va a haber un pequeño desplazamiento en ella. Entonces, yo quiero que analicen algo. El hidrógeno que tengo acá, el hidrógeno que tengo acá, van a tener un ambiente químico muy parecido. Digamos, si yo paso una línea por esta molécula y divido la molécula en dos, este hidrógeno y este hidrógeno van a tener un ambiente químico muy parecido. A la vez, este hidrógeno y este otro hidrógeno también van a tener otro ambiente químico muy parecido. Y ese que tengo acá, otro ambiente químico parecido. O sea, si yo puedo dividir la molécula. Lo que pasa es que si alguna especie tiene un ambiente químico relativamente diferente, varía su momento dipolar, esa estructura o ese enlace puede tener otra vibración. Varía levemente, o sea, hay un pequeño desplazamiento, tengo varias señales. Entonces, esas son el jueguito de señales del carbono y hidrógeno que nosotros vamos a encontrar. La que va a estar más desplazada es la que necesita una mayor frecuencia vibracional, que lo más probable es que sean los hidrógenos carbonos que vamos a tener aquí. Pero ninguno va a superar el valor de los 3200, porque ahí estaríamos hablando de un carbono sp. Entonces, los sobretonos me van a decir la sustitución. Cuando veo 4 señales y eso, cuando ustedes empiecen a ver las tablas, se van a dar cuenta y muestran las imágenes en un zoom, donde se ven el jueguito de señales y me dice cuándo es la insaturación. Chicos, ¿qué señal me aparece en aproximadamente 1600? Doble enlace carbono-carbono. Doble enlace carbono-carbono. Y aquí lo ven. Súper específicos, ¿no? Carbono-carbono, doble enlace, sp2. Lo único que va a tener una pequeña diferencia, ¿quién va a ser? El carbono, que va a estar unido con el nitrógeno, ¿no? Eso me genera una especie o un momento dipolar un poco mayor. Y por eso yo puedo ver dos pequeñas bandas, ¿no? Ahora, ¿dónde aparece la señal carbono-nitrógeno? ¿Ustedes determinaron la clase pasada esa vibración? Que no me acuerdo. No. No, pueden determinarla rápidamente ahí.
El carbono 12, el nitrógeno pesa 14, la masa reducida es 14, 168, 12 más 14, 26. La masa reducida da 6,46. De frecuencia vibracional va a ser igual a 4.78 por la raíz cuadrada de K, viene siendo 5 por 10 a la 5 dinas sobre 6,46. ¿Quién me hace ese cálculo, por favor? Para ver aproximadamente dónde sale ese enlace. Normalmente va a ser esta banda que tenemos acá. Profe, disculpe, usted cuando dijo que para ¿cómo se llama? Para la frecuencia vibracional, usted Sí. en la clase pasada había dicho que pues era siempre de 4,115, o me equivoco. ¿Cómo? Para la frecuencia vibracional siempre se debe multiplicar la raíz cuadrada por 4,115. Ok, ¿O no? listo. Yo no me acuerdo bien la fórmula ahora. Pero determínala con la que trabajamos en la clase pasada y me da el valor. Voy a buscar por aquí, Profe. chicos. Dígame. Disculpe, la verdad es que no sé si es que soy la única, pero no estoy entendiendo casi nada. No sé si es por lo que está hablando con tantos tecnicismos, pero no estoy entendiendo mucho. ¿Cómo así que no está entendiendo nada? Si le estoy explicando como de la forma más llamativa. O sea, esto hay que meterse y hay que empezar a buscar y hay que empezar a leer y todo. Lo que le estoy mostrando son los ejemplos característicos o tips que deben tener en cuenta a la hora de enfrentarse a un espectro de infrarrojo, ¿no? O sea, yo no puedo como mostrarle todas las variabilidades y todo, pero ustedes ya tienen que empezar a leer esta partecita. Recuerden No, que la sí, clase... Sí, sino que no sé, siento que está yendo como muy rápido porque, bueno, nosotros nunca hemos visto un espectro y, y bueno, pues sí, es la primera vez que estamos viendo esto y no sé si es que está yendo muy rápido. No sé. Me está costando bastante entender lo que va diciendo. Bueno, de todas maneras, vienen más ejemplos. Algunas imágenes se van a repetir, algunas señales. Yo lo que les estoy mostrando es lo que es un espectro infrarrojo, las diferentes frecuencias que nosotros podemos encontrar en un espectro infrarrojo y dónde aparecen. Porque así que se adopta, o sea, así se enfrenta a este tipo de espectros, ¿no? No hay... La teoría es la misma, y ya yo les expliqué la teoría, cómo ocurre, dónde ocurre la vibración y qué fenómenos están asociados a ella. Ahora, ¿dónde salen los diferentes enlaces o las diferentes vibraciones? Bueno, ya eso es experticia y eso se agarra pues haciendo espectros, analizando las diferentes bandas, ¿no? Ahí, entonces, no sé, cuando tú dices tecnicismo, digamos, no, creo que no he utilizado muchas palabras tan complejas. Las que utilizo son las más representativas, pienso, pero si tú me dices, profe, yo creo que este término no lo entiendo, yo lo intento buscarte con un sinónimo para que se pueda esclarecer. No lo tomes a mal, al contrario, es súper bien lo que me estás diciendo, pero yo también quiero identificar dónde está el detalle para poder enfatizar, porque no puedo enfatizar en todo. ¿Me entendió? Sí, señor. Perfecto. Entonces, vamos, pero bueno, vamos a seguir analizando el espectro. Miren, chicos, nosotros estamos hablando de un compuesto aromático. Miren que esto es una pequeña tabla que encontré ahora sí relevante en internet, tabla de espectroscopía infrarroja. Hay miles de bandas y eso depende del compuesto, ¿no? Yo les he dicho que es difícil que con el espectro yo decir qué molécula es. No, recuerde que eso es difícil, pero yo sí puedo identificar los grupos funcionales y por eso nos voy a la zona de identificación. Entonces, bueno, ya nosotros vimos
y vuelvo y repito, esta parte de aquí me dice enseguida que es un compuesto aromático, esa banda que está ahí, esos sobretonos, son señales características de los compuestos aromáticos. Entonces, bueno, vámonos a esta banda de aromáticos y miren, la banda de los compuestos aromáticos, esa vibración carbono-hidrógeno aparece entre 3020 y los 3000, ¿no? Ya nosotros la habíamos analizado, que es esas pequeñas señales acá. Ok, ¿qué otra información nos puede entregar los compuestos aromáticos? Miren, carbono-carbono, aquí tenemos la vibración que va a estar en aproximadamente 1600 y 1475. Nosotros las vemos por acá, ¿no? Por aquí. Luego, ¿qué otras señales podemos encontrar? Miren que también vamos a tener vibraciones carbono-hidrógeno, ¿ok? Dependiendo de la sustitución que tenga el compuesto aromático. Si es mono, si es orto, si es meta o si es para. Ya nosotros nos dimos cuenta que es mono sustituido. Entonces debe aparecer una banda entre 7700, 730 y 7715 y 685. Esa banda, chicos, es característica y se las voy a fijar enseguida en el espectro. Miren qué mono sustituido. Va a ser dos bandas que van a aparecer en la huella dactilar. Se las voy a mostrar porque enseguida es bastante representativo. Son estas dos banditas que nosotros tenemos acá. Cuando nosotros vemos dos bandas de igual intensidad, también me está diciendo que ese anillo aromático es mono sustituido. ¿Ok? Miren, esas son las dos bandas que me está apareciendo en esta pequeña tabla. Aquí, una que aparece entre 715 y 685 y la otra que aparece en 770 y 730. ¿Okay? Y si nos vamos al espectro, son esas dos pequeñas señales. ¿Okay? ¿Qué otra cosa podemos sacar? Vamos a ver si aquí aparecen las aminas. Aquí aparecen. Miren que aquí tenemos la amina en 3500, 3300. También tenemos esta otra vibración entre 1600 y 1500 del nitrógeno hidrógeno. Aquí tenemos la que estábamos buscando, carbono-nitrógeno, entre 1200 y 1025. Y también tengo cuando son alquílicos y cuando son aromáticos entre 1360 y 1250, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que quiero de pronto dejarles claro a ustedes? Van a haber algunas frecuencias que son súper características. Van a haber unas frecuencias que nosotros la vemos y identificamos qué compuesto es. Cuando ya tenemos identificado qué el compuesto es, ya nosotros podemos intentar ir a asignar la señal a qué grupo funcional pertenece. ¿Okay? Lo que estoy mostrándole en esta clase, jóvenes, son las señales y a qué corresponde cada una de ellas. Existen miles y millones de compuestos, cada uno de ellos va a tener su espectro característico. ¿Okay? Pero van a haber algunas señales que nosotros podemos empezar a analizar. Cuando la observamos, nos podemos ayudar a identificar este tipo de compuestos, ¿no? Vamos a pasar a otro y quiero que analicemos algo importante en él. Si yo veo este espectro, chicos, si ustedes lo ven, ¿qué me pueden decir directamente qué compuesto es? Sin analizar la molécula que está en la parte izquierda. Un alcohol. Un alcohol, ¿no? ¿Por qué vamos a decir que es un alcohol, chicos? Por la banda, esta banda ancha que nosotros vemos aquí. Esa banda ancha, vuelvo y repito, es característico al alcohol. O sea, cuando ya veamos un espectro con esa banda ancha, es un alcohol. Yo enfatizaba y les he dicho varias veces, jóvenes, no nos podemos casar que siempre va a ser la banda ancha. ¿Qué significa? Siempre que veamos la banda ancha es el alcohol, sí. Pero cuando no las veamos anchas, pero vemos una señal ahí, no podemos discriminar y decir, no, eso no es alcohol porque el alcohol siempre es ancho. Recuerde que depende de los puentes de hidrógeno. ¿Okay? Entonces, bueno, listo, claro. En ese espectro, ¿qué puedo decir yo directamente apenas lo veo? Listo, tengo un alcohol y tengo carbono sp3. ¿Okay? Y es lo único que me entrega el espectro. ¿Vale? Ya con eso, ya yo puedo hacerme una idea de qué compuesto es. Yo no puedo decir más nada. Se me hace difícil. ¿Ok? Pero sí, de una vez yo me voy entre los 1500 a los 4000 e identificar los grupos característicos. Aquí los grupos característicos enseguida el espectro me lo dio. Alcohol,
La banda ancha en 3300 como base de pico, pero la banda ancha puede partir desde los 3700 a los 3000. Esa banda ancha, perdón, esa banda súper ancha que nosotros vamos a poder observar aquí. Y esta banda que aparece entre los 3000, pero si aparece antes de 3000, yo sé que es SP3. Si aparece entre 3100 y 3000, es SP2. Y si aparece entre 3200 y 3100, es una banda de carbono SP. Entonces, si yo lanzo una línea imaginaria, ¿no? Una línea imaginaria por 3000, de una vez me está diciendo que el resto de vibraciones de carbono e hidrógeno que tengo en la molécula son vibraciones de carbono SP3. ¿Okay? Y eso, chicos, es lo que ustedes deben analizar. Yo en estos momentos, bueno, hay millones y millones de moléculas, pero yo no puedo venir con millones y millones de moléculas a mostrárselas a ustedes porque no nos va a alcanzar la vida para poder identificar todos los espectros. Pero sí, yo les puedo mostrar las diferentes vibraciones y cómo poder identificar algunas de ellas. Si ya nosotros sabemos que es una molécula, que es un alcohol, carbono SP3, porque no me dice más nada, y en la huella dactilar, perdón, en la parte de identificación, son las únicas señales que encuentro, listo. Ya yo puedo empezar a decir, es un alcohol SP3, no tengo insaturaciones, no tengo doble enlace, no tengo triple enlace, no tengo otro grupo funcional. Estas otras bandas las voy a asignar en base a la información que sé. ¿Cuál es la que sé? Que es un alcohol y que son carbonos SP3. Entonces nos podemos ir a los alcoholes, a la tabla de los alcoholes que le acabo de presentar. Por aquí vamos a ver si alguna parte de ir. Alcoholes, miren. El alcohol OH, miren que me está diciendo que una banda en aproximadamente 3600, 3400, 3300, dependiendo de su interacción. Y la banda carbono-oxígeno aparece entre 1200 y 1000. Vamos al espectro. 1200 o 1000. Aquí tenemos el 1000 y aquí tenemos el 1200. Lo más probable es que esta banda que nosotros vemos acá es la banda del carbono-oxígeno. El resto, ok, el resto me dice que es una estructura alifática. Ok, una estructura alifática, o sea, una cadena carbonada. ¿Qué otras vibraciones va a tener? Carbono-hidrógeno y carbono-carbono. Las únicas interacciones que puede tener esa molécula. Entonces, si nos vamos a la tabla, buscamos compuestos alcanos, miren que ya carbono e hidrógeno la definimos. Una banda de CH2, 1465, la banda de CH3, 1375 y la banda de carbono CH2, 720. Entonces la podemos irnos al espectro y definir cada una de ellas. ¿Okay? Entonces, chicos, ¿qué es lo que les quiero mostrar en la clase? Miren que va a ser... Intenté ser lo más versátil y colocarle ejemplos característicos a cada uno. Este tipo de espectro del infrarrojo lo que me entrega es eso, grupos funcionales. ¿Okay? Pero nada más eso, yo no puedo construir la molécula y se lo he repetido N veces. Yo no puedo construir la molécula. Pero a mí sí me puede decir qué naturaleza es la estructura. Y la naturaleza me lo ha dicho con las dos imágenes, las dos informaciones que empecé la clase, la del alcohol y la de los carbonos SP, o SP3 o SP2. Ya con eso, es lo único que me dio este espectro. Acá tengo un juego de señales que ya cuando yo tenga identificada la naturaleza de la molécula, puedo intentar asignar señales. ¿Y cómo la asigno? Con tablas. Si ustedes se van a enfrentar con cualquier entorno donde tengan espectro infrarrojo, lo más probable es que ustedes deban tener una tabla. Ustedes no se la deben aprender toda porque eso es imposible. Pero uno sí puede ya tener en su cabeza donde aparecen los grupos funcionales característicos. Y eso es lo que les estoy mostrando a ustedes el día de hoy. Jóvenes, ¿ok? Espero que esa parte sí quede bastante clarita. Miremos esta otra molécula. Y miren algo muy característico en ella. ¿Qué naturaleza es esa estructura? ¿Es un alcohol? ¿Es un ácido? ¿Qué creen ustedes que es? Bueno, ya la molécula está pintada a un lado. Es un alcohol. Claro, pero miren la banda. Ya no es una banda ancha. ¿Por qué no puede ser una banda ancha? Porque esa molécula, digamos, puede formar un pequeño puentes de hidrógeno por este lado, o incluso, como esta molécula es lineal, lo más probable es que se genere un puente de hidrógeno intramolecular.
dentro de ella misma, al no generar muchos puentes de hidrógenos, la molécula, no voy a encontrar una banda súper ancha, sino una banda un poco más fina. ¿Okay? Entonces, eso normalmente, ¿cómo se enfrenta uno frente a eso? Haciendo espectro y buscando información. Eso no se lo va a decir cualquier libro, porque lo más probable es que no va a estar definido, sino que uno tiene que pensar en algún punto cómo se puede comportar una molécula, no solamente cuando está una, sino cuando está interactuando con otra. Entonces, ¿es un ácido carboxílico? No. 1, no tengo el grupo carbonilo. 2, no tengo esa banda ancha acá. Generarse una leve confundir el espectro, porque aquí yo pensaría, puede ser una amina. ¿Por qué puede ser una amina? Porque encuentro dos pequeñas señalitas, pueden ser los hidrógenos, presenta un NH2, pero podemos diferenciarla. ¿Dónde aparece la señal carbono-nitrógeno y dónde aparece la señal carbono-oxígeno? Me voy a una tabla. Yo no puedo hacer esto sin tablas, jóvenes, porque es difícil aprenderse todas las señales. Miren, carbono, oxígeno, la banda aparece entre 1260 y 1100. Y si nos vamos a la amina, vamos a ver si no son muy diferentes, la banda del carbono, nitrógeno aparece también en los 1200 y 1025. Me queda difícil poder diferenciar si el compuesto es una amina o si el compuesto es un alcohol por esa banda. ¿Ok? Y además la banda carbono-oxígeno aparece muy cercano a la banda carbono-nitrógeno. Pero, ¿qué se puede resaltar? Chicos, los alcoholes no necesariamente va a tener esa banda súper ancha. Es lo más representativo, sí, pero hay veces, dependiendo de la molécula, la banda no puede ser tan ancha, sino que se va afinando. Y en este caso, como puede generar puentes de hidrógeno intramolecular, puede generarse esa pequeña distorsión. Entonces, este grupito aquí podría ser algo muy difícil de interpretar. Pero, ¿qué otras señales podemos ver? Si lanzo una línea en 3000, esta señal aparece mucho antes de 3000, jóvenes. Y si es mucho antes de 3000, ¿qué significa? ¿Tengo doble enlace carbono? ¿Tengo triple enlace carbono o solamente tengo enlace sencillo carbono-hidrógeno? Jóvenes. Puede ser enlace carbono-carbono, Sencillo, puede bro. enlace carbono-carbono. Claro, tengo carbono sp3. Todos van a ser carbono sp3. No voy a tener un carbono sp2 ni un carbono sp. O sea, directamente ya yo les estoy diciendo que la molécula es una cadena donde solamente tengo enlace sencillo. Esa información sí me la entrega el espectro. Entonces, chicos, ahí donde se tiene que enfatizar, sacar la mayor información. ¿Cómo lo abordamos? Directamente, desde los 1500 hasta los 4000, ver las señales que aparecen ahí y poder jugársela, poder interpretar, poder buscar tablas, poder analizar cada una de ellas. ¿Okay? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Miren este otro espectro, chicos. Un espectro que cualquiera pensaría que puede ser un alcohol por la banda, ¿no? Aunque no se ve tan ancha. Pero miremos. ¿Qué señal es esta que aparece aquí en 1700? La del grupo carbonilo. La del grupo carbonilo, jóvenes. Esta pequeña banda que nosotros vemos aquí es un grupo carbonilo. Entonces ya directamente el espectro a mí me está diciendo que tengo un grupo carbonilo. Tengo una señal acá súper grande. Cualquiera puede pensar que es un alcohol. Pero yo digo, bueno, un alcohol y un grupo carbonilo puede ser un ácido carboxílico y tengo la banda súper ancha. No la encuentro. Entonces directamente yo digo, no es ácido carboxílico. Tengo una banda súper definida en 3300, ok. ¿Quién puede salir en 3300? ¿Carbono, oxígeno o carbono, nitrógeno? ¿Ok? Carbono, oxígeno, carbono, nitrógeno. Vale. Miren algo. Línea en 3000. Me aparecen dos señales. Una por debajo de 3000 y una por encima de 3000. La que está por debajo de 3000, ¿qué es? Esta que está aquí. ¿Qué señal debe ser?
Jóvenes, esta señal que está aquí, este jueguito de señales que aparece aquí, que está por debajo de 3000. Profe, carbono ¿Cuál es la señal? SP3. Que Carbono SP3. Ajá. Miren, aquí tengo el CH3. Pero miren algo, por encima de 3000 también aparece una pequeña banda. Esa pequeña banda por encima de 3000, pero por debajo de 3200, ¿qué es? Carbono, hidrógeno, ¿cuál? Si está entre 3000 y 3100. Carbono, hidrógeno con SP2. SP3. SP2. ¿Y existe en esta molécula algún carbono, hidrógeno, SP2? Miren dónde está. El hidrógeno está unido a un átomo de carbono que tiene una insaturación. Esto es un carbono SP2. Y miren el desplazamiento de la señal donde aparece ese hidrógeno. Entonces, miren el espectro, no me dice qué molécula es, pero ya me está dando indicio. Lo único que me hacía falta o hace falta en la molécula es definir esta señal. Entonces, esta señal, ya nosotros sabemos que las vibraciones que aparecen en 3300 aproximadamente, puntualmente aquí 3298, con una porcentaje de tramitancia del 20%, esa señal o es carbono, oxígeno o carbono, nitrógeno. ¿Okay? Una amina o una amida. Si es una amina, una amida o un alcohol. Si es una amina o una amida, si es primaria, secundaria o terciaria, me lo va a mostrar esta señal. Si yo tengo dos señales, significa que tengo un NH2. Si yo tengo una sola señal, significa que tengo un NH. Si no me aparece ninguna señal, significa que tengo ese nitrógeno, tiene una insaturación. O sea, todos los enlaces están ocupados sin tener ningún nitrógeno. ¿Okay? Pero esa señal, cuando aparece carbono, triple enlace nitrógeno, aparece como en 2100, una banda súper grande, que aquí no aparece. Entonces, aquí se está mostrando que posiblemente es una amida secundaria. ¿Ok? Entonces, si en un momento se le entrega este espectro y le entregan un alcohol, si le entregan un ácido carboxílico y le entregan una amida, posiblemente pueden tener confusión entre la amida y el alcohol. ¿Ok? La amida y el alcohol, no un ácido carboxílico, porque el ácido carboxílico tiene la banda súper intensa. Puede ser mucha información, chicos, pero se interpreta de esta forma. Hay que empezar a buscar la experticia, hay que empezar a ver esas tablas, hay que empezar a buscar espectros y analizarlos. Así se adquiere la experticia a la hora de empezar a definir las señales. Y háganse de unas buenas tablas de infrarrojo. Eso sí es fundamental y ustedes tienen que tenerla a la mano. Miren, chicos, esta banda ancha. ¿Qué significa esa banda ancha, jóvenes? Miren todo lo que ocupa. ¿Qué pueden pensar ustedes si apenas ven esta banda ancha? Fue uno de los primeros espectros que les mostré. Si fuese alcohol, solamente tendría la banda aquí, pero aquí tiene una banda súper ancha que llega casi hasta los 2000. ¿Qué es? Apenas vean ustedes esa banda, ¿qué pueden pensar que es? El ácido carboxílico. El ácido carboxílico. ¿Y cómo confirmo si es un ácido carboxílico? Esta es la banda OH, sí, pero cuando uno la ve así súper solapada, súper intensa, súper, no sé, como incluso hasta desdoblada, uno dice, bueno, voy a ver si es un ácido carboxílico. La única forma es comprobar si tiene un grupo carbonilo. Y miren, 1700, grupo carbonilo. Entonces, ya este jueguito de esas dos bandas, a mí me está diciendo fuertemente que tengo un ácido carboxílico. ¿Ok? Fuertemente. O sea, esto que yo tengo aquí, este grupo funcional, se va a ver corroborado. Ustedes lo pueden analizar muy bien con esta banda súper ancha, súper intensa, con ese grupo carbonilo que aparece en 1700. Ahora miren, esta señal 2100. Jóvenes, en las frecuencias vibracionales que hicimos la clase pasada, determinamos quién puede aparecer en 2100. ¿Pueden revisar su cuaderno y analizar?
En la clase pasada nos hicimos la vibración carbono-carbono triple enlace. Chicos. Jóvenes. Diga, profe, ¿de qué me perdí? Que se me fue el internet, disculpe. La frecuencia donde aparece el enlace carbono-carbono triple enlace, ¿a qué frecuencia aparece? Lo hicimos en la clase pasada, si no estoy mal. No, profesor, no lo hicimos. No, solamente Bueno, hicimos pueden el doble hacer- clase. Ok, pueden hacerla ahora, por favor. La masa reducida es la misma porque son 2 átomos de carbono, o sea, 6, la masa reducida. Y la constante K viene siendo 3 por 5 por 10 a la 5 dinas. O sea, 3 por 5, 10 a la 5, entre 6, hagan la raíz cuadrada y lo multiplica por el valor constante. De todas maneras, en la tablita que está por mostrar. Miren, chicos, en esa tablita, carbono-carbono triple enlace. Aparecen aproximadamente 2150 y es una banda muy, muy fuerte. Esta banda que aparece aquí. Esa banda, cuando ustedes vean una banda muy intensa, así súper definida, súper delgada, o es un carbono triple enlace carbono o un carbono triple enlace nitrógeno. ¿Ok? Repito, cuando ustedes vean una banda súper definida, no muy ancha, cuando digo definida es súper delgadita, es posiblemente un carbono triple enlace carbono o un carbono triple enlace nitrógeno. Podemos analizar la tabla si aparece en los nitrilos. Aquí está nitrilos. Miren que aparece la banda en 2250 aproximadamente. ¿Okay? Entonces, a uno, esta información nos ayuda a empezar a corroborar que tenemos un carbono triple enlace carbono, tenemos un ácido carboxílico y miren que hay otra pequeña información por aquí. Por aquí tenemos un pequeño piquito que se intenta salir de la banda OH. ¿Qué puede ser ese pequeño piquito que está entre 1100 y 1200 aproximadamente, casi 3300? Miren que eso es el carbono hidrógeno que está unido a un triple enlace. El carbono hidrógeno o el hidrógeno unido a un átomo de carbono sp es la banda que aparece más desplazada. ¿Okay? Entonces, este espectro no está muy definido, o sea, algo tuvo que haber pasado porque miren que las señales no son como que tan bonitas, pero bueno, nos da información relevante. Ya uno apenas ve el espectro, chicos, y eso es lo que les estoy mostrando hoy. Cuando uno ve el espectro, sacar la información más relevante que podemos analizar. Por eso ustedes se dan cuenta que acá la parte de la huella dactilar yo no me meto mucho, porque es difícil asignar. Pero en la parte de identificación, todo lo que aparece en este sector, ahí uno sí puede empezar a discriminar cada una de las señales. ¿Ok? Vamos a analizar este último. Bueno, también es súper, como que súper estresante un poco las señales. Pero miren algo, este espectro lo busqué para mostrarle algo específico. Si yo veo la estructura, me voy al espectro, miren que aparece una señal aquí entre 3600. Si a mí me aparece una señal entre 1600 o 3500, yo sé que es carbono nitrógeno o carbono oxígeno. En este caso, pues nitrógeno hidrógeno y nitrógeno oxígeno. Chicos, esto es un alcohol, pero miren que este alcohol tiene un impedimento estérico bastante fuerte de que este hidrógeno oxígeno no va a poder hacer puentes de hidrógeno.
si el hidrógeno, oxígeno no puede hacer puentes de hidrógeno, eso implica que la señal del alcohol no aparezca como una señal súper ancha. Entonces, ¿para qué le traigo este ejemplo a ustedes? Para que, listo, cuando ustedes vean la banda ancha en 3300, 3500, incluso hasta 3000, una banda muy anchita, pero definida, esa banda la asignamos a los alcoholes, sí, pero ojo, que nosotros podemos encontrar también una banda que no es muy ancha, una banda definida, y no podemos descartar que sea alcohol. Porque listo, esto aquí me puede decir, esta señal así, en la región de los alcoholes no se aparece ancha, entonces no es un alcohol. Yo puedo decir que es un nitrógeno hidrógeno. Y miren que el ejemplo característico, el ejemplo que aparece acá, sí es un alcohol. Solo que ese alcohol tiene impedimento estérico bastante considerable que evita que se pueda generar un puente de hidrógeno de este oxígeno y de este hidrógeno con otro hidrógeno presente de otra molécula que están interactuando las dos. ¿Okay? O sea, este hidrógeno que está aquí, ese que está aquí, o sea, este grupo que nosotros vemos aquí en esta molécula es la señal que nosotros podemos asignar acá. No se aparece ancha porque este hidrógeno no se va a poder alejar de ese oxígeno para unirse a otro oxígeno, porque los radicales presentes en esa molécula van a proteger este oxígeno y hidrógeno. Al protegerlo, no se generan todos esos puentes de hidrógeno. Al no generar los puentes de hidrógeno, significa que no voy a tener una banda ancha. ¿Okay? Entonces, chicos, para resumir, y quiero que esto sí lo tengan muy claro, si vemos una banda ancha entre 1300, 3500, alcohol, perfecto. Pero si no la vemos, no podemos descartar que sea alcohol. Puede ser un alcohol donde tiene varios radicales, el carbono alfa, o sea, el carbono que está unido con el OH, y por ende, eso protege a ese grupo y evita que pueda generar puentes de hidrógeno. ¿Okay? Entonces, tienen que ser bastante cuidadosos a la hora de empezar a poder discriminar, a poder descartar. ¿Okay? Entonces, chicos, eso es lo que nos entrega los espectros infrarrojos. Yo no puedo sacar más informaciones a la hora de caracterizar. ¿Para qué me puede servir también el espectro infrarrojo? Yo puedo determinar las diferentes señales. Ok, digamos, este que tiene el grupo carbonilo. Si yo quiero cuantificar, yo puedo utilizar el espectro infrarrojo, así como lo hacíamos con la parte de espectroscopía ultravioleta visible. Solo que no grafico tramitancia, sino la absorbancia. Acuérdense que ustedes pueden incluso pasar estas unidades de tramitancia a absorbancia con la fórmula, ¿no? Recuerde que la absorbancia igual a menos el logaritmo de la tramitancia. Entonces, pero el espectro cambia un poco, o sea, ya no voy a tener esta señal en este sentido, sino que voy a tener un pico inverso a eso. Eso sería la tramitancia. Y me voy a esa parte del espectro y realizo una curva de calibrado utilizando un set de disoluciones estándares o patrón que van aumentando la concentración. Tomo el espectro y la señal, a medida que aumenta la concentración, la señal del espectro. Y con eso yo puedo construir una curva de calibrado. Y si construyo una curva de calibrado, puedo determinar la concentración de una especie de problema. Chicos, aquí quiero enfatizar algo. O sea, yo tengo contacto con todos los profes que estamos trabajando el curso de análisis instrumental, con los profes de laboratorio. Y a mí, varios profes de laboratorio me dijeron, profe, ¿qué está pasando? Que los muchachos no saben construir una curva de calibrado. Los muchachos no saben hacer el método de adición estándar. Le hemos colocado los ejercicios, los laboratorios y dicen que no saben. Jóvenes, ya eso a mí me sorprendió tanto, la verdad es que me dolió tanto que yo hice con los profes, profe, analicemos algo. Aquí están los videos de las clases. Miren que yo me tomo el tiempo de explicar señal por señal. Me tomo el tiempo de explicar cómo aumenta la señal si aumenta la concentración y le expliqué, miren, si aquí yo le expliqué el método de adición estándar, paso a paso. Los profesores dijeron, bueno, profe, algo está sucediendo, ¿será que los chicos ponen el video con usted cuando está en la clase y se van? Y las evaluaciones, pues, no mostraron eso. Entonces, han pasado varias cosas y creo que los profesores me dieron hasta nombres de posibles sucesos que están sucediendo. De que pronto algo está pasando porque en los laboratorios aparentemente no saben nada
y en la parte de teoría, pues aparentemente le fue bien. Entonces, jóvenes, yo le pido, y siempre los he dicho, he sido como muy enfático en esto, la parte motivacional, mostrarle lo interesante que es el curso, mostrarle toda la información que se puede sacar, lo fundamental que es tener conocimiento de esto, porque ustedes más adelante lo van a saber, la parte de las disoluciones estándares, la parte de los métodos de calibración, cuándo se utiliza cada uno. Y resulta que después en laboratorio algunos dicen que no han dado y no saben absolutamente nada ni cómo despejar, o sea, hacer la ecuación de la recta y cómo despejar el X o la incógnita para determinar la concentración, a sabiendas de que yo aquí se los mostré y utilicé el Excel, le mostré cómo hacer la regresión lineal, le mostré cómo hacer el ajuste lineal, cómo despejar, qué implica el R cuadrado, y de pronto llegan a esta parte de los laboratorios con esas deficiencias, pues yo creo que hay que retomar o sea, hay que reestructurar la hora de las evaluaciones, porque aparentemente, pues a la hora de la evaluación, cuando hicimos por el CISBI, algo pasó o simplemente atinaron a la respuesta o no se sabe qué pasó. Entonces, yo quiero que ustedes tómenlo ahora como un llamado a atención, pero a llamado a atención lo más amigable posible, porque no quiero que el curso no se tome la importancia que merece. O sea, el curso es muy importante, el curso nos muestra muy buena información, pero yo sé que la distancia, yo sé que estar frente a una pantalla, yo sé que estar frente a un celular no es lo mismo que estar en el pizarrón, que estar en un salón, que la interacción profesor-estudiante. Eso lo sé, lo tengo muy claro. Incluso por eso yo adecué, digamos, mi sala como para poder dar la clase, para poder explicar, para mostrarle lo que es una señal. Me dice que los profesores me dijeron, profe, a mí me hicieron una pregunta que si, ¿dónde graficaban el número de onda? O sea, ¿entienden? En una curva de calibrado, el número de onda, ¿para qué se utiliza la longitud de onda? Y recuerden que eso era donde se cumple la ley de Beer. Yo no puedo utilizar otra longitud de onda y hacer una curva de calibrado, no voy a obtener una línea recta, sino utilizo la longitud de onda de máxima absorción. Y esa pregunta le hicieron a los profes de laboratorio. Profe, ¿para qué utilizo la longitud de onda? ¿Dónde la voy a graficar? ¿En qué parte de la gráfica la utilizo? Entonces, eso da muchas cosas que pensar. Y espero que lo tomen como listo, vamos a despertar, vamos a ver, vamos a utilizar jóvenes, porque a medida que ustedes avancen de semestre, ustedes van a llegar a unos cursos como control y otros cursos asociados a otros profes de análisis, donde van a utilizar toda esta información que nosotros estamos trabajando. Y si ustedes llegan con falencia, lo más probable, uno, que allá se queden estancados y no pasen el curso. Dos, pues acá también se pueden quedar estancados y no van a pasar el curso. Porque es muy importante y ustedes necesitan todo este tipo de herramientas. Acá en la parte del espectro infrarrojo, chicos, señales. Las señales me van a dar toda la información. Yo no puedo llegar y decirle, chicos, vamos a analizar 200 espectros porque no me compete y no puede ser así. Ya yo les expliqué el fenómeno que ocurre. Ahora hay que empezar a trabajar, mirar espectros, afrontarse a este tipo de metodologías, este tipo de análisis, porque es eso. O sea, yo no puedo llegar y decirle y mostrarle lo que va a ocurrir para cada molécula. No, pero sí podemos empezar a representar los grupos funcionales. Recuerden que el grupo funcional es lo que le da propiedades similares a diferentes compuestos. ¿Por qué? Porque tienen ese mismo grupo funcional y eso le da esas propiedades físico-químicas características. Es como decir una familia. La familia de cada uno de ustedes pueden haber 10, 15, 20, 40, 100 personas, pero todos tienen algo en común. Al igual que otra familia que es totalmente diferente, que también tiene 10, 40, 100 personas. Son diferentes estas familias, pero entre ellos tienen propiedades iguales. De esa misma forma nosotros trabajamos acá. De esa misma forma hay que enfrentarnos a esto. Entonces les recomiendo, uno, que empiecen a buscar tablas de infrarrojo. ¿Ok? Y empiecen, hay bases de datos que ustedes colocan la molécula y le aparece el espectro infrarrojo. Y los libros, el libro de análisis instrumental de Scott, el de Harris, también un libro que puede tener espectros, y bueno, y cualquier otro libro donde ustedes puedan analizar. Normalmente el espectro infrarrojo se complementa con otros espectros y otros análisis para poder elucidar una molécula. Pero nosotros, como química analítica, no vamos a utilizar esa
esa aplicabilidad del espectro infrarrojo. A nosotros nos interesa cuantificar. Entonces, lo que deben tener en cuenta es que si yo hago una serie de disoluciones estándares o patrones y mido un espectro, una de estas señales va a aumentar a medida que aumenta la concentración. Y con eso yo puedo construir la curva de calibrado. Pero chicos, tienen que saber construir la curva de calibrado. Entonces, en esa parte fue bastante, se los digo, fue bastante triste para mí que me dijeran que no sabían hacer curva de calibrado, que no sabían determinar la incógnita que era la concentración, el X, con el método de adición estándar. Si yo aquí se los expliqué, yo aquí le hice un espectro hipotético y le decía, y si yo contamino la muestra o enriquezo la muestra con una pequeña cantidad del estándar, ¿qué pasa? Profe, aumenta la señal, ok, aumenta única y exclusivamente la señal de la especie que estoy adicionando. Y después le construí una curva de calibrado y después le hice un ejercicio aquí frente al computador y le mostré el Excel, le mostré cómo graficar, le mostré cómo determinar la gráfica mediante el ajuste lineal, cómo hacerla más extensa para que se corte en X. Incluso en el examen le decía preguntas, o sea, la curva de la adición estándar se determina por extrapolación o interpolación. Entonces, jóvenes, no sé qué pasó. La verdad es que me sentí triste y me sigo sintiendo de esa forma y espero que ustedes le den la verdad, la importancia al curso y bueno, echar para adelante, tómenlo como una llamada de atención amigable, que lo estoy haciendo de esta forma. Y lo hago porque la verdad a mí me preocupa que el estudiante aprenda, me preocupa que ellos alcancen las competencias que se piden en este curso porque son de vital para su funcionamiento, vital para su conocimiento de este tipo de metodología por su carrera, porque ustedes la utilizan mucho. Si ustedes quieren hacer analista, digamos, algunas grandes farmacéuticas de acá en el Atlántico, que tienen varias y muy importantes, ustedes lo más probable es que si van a hacer una visita o van a hacer una prueba, le dicen, bueno chicos, aquí yo voy a cuantificar cafeína, y está el estándar de cafeína, y están los datos que necesitan, y preparen la curva de calibrado y hagan. Entonces, ustedes llegar y decir que no saben, o sea, es bastante frustrante, ¿no? Pero bueno. Chicos, aquí he asignado 7 temas, ¿ok? Estos 7 temas van a ser explicados por un grupo de cada uno. O sea, son 7 temas específicos para el grupo 2, que son aproximadamente 20 estudiantes, o sea, 7 por 3, 21. O sea, van a ser 7 grupos de 3 integrantes. Ustedes ya son grandecitos, elijan los temas para cada uno. Yo esto ya se los voy a colgar al Classroom. Ustedes decidan, no sé, por su grupo de WhatsApp, decidan sus grupos de 3 estudiantes máximo 3, y decidan a quién va a tocar el tema 1, quién va a tocar el tema 2, quién toca el tema 3, 4, 5, 6, 7. Teniendo en cuenta que el 1 va a salir de primero la próxima semana, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, el 7. Los seminarios, jóvenes, máximo 15 minutos. ¿Okay? ¿Qué me van a explicar en el seminario? O sea, si aquí le habla de hidrocarburos alifáticos, ustedes me van a hablar cuáles son los grupos funcionales de hidrocarburos alifáticos. Carbono a carbono, carbono a hidrógeno, dónde aparecen cada uno de ellos. Ejemplo de las tablitas de infrarrojo, dónde aparecen cada una de las señales, y después me muestran varios ejemplos. ¿Por qué digo varios? Si son 3 integrantes, mínimo 3 ejemplos, ¿no? Eso es un seminario. Ahí te explican en qué consiste la técnica, cuáles son las vibraciones que tienen los hidrocarburos, una tablita de dónde aparecen cada una de esas vibraciones, o sea, una tablita pequeña, así como la que yo les mostré en internet, y los ejemplos, ¿vale? El grupo 2, hidrocarburos aromáticos. ¿Cuáles son los diferentes grupos que puede tener los hidrocarburos aromáticos? O sea, el anillo aromático, carbonos sp2, dónde aparecen los carbonos doble enlace carbono de un anillo aromático, las insaturaciones, esos sobretonos, la que aparece entre los 1700 y 2000, y la que aparece entre los 780 y los 650, y aparecen ese jueguito de señales que me dicen las insaturaciones. Y bueno, y hay varios ejemplos de ellos. Alcoholes y fenoles, bueno, yo toqué un poco los alcoholes, van a hablar entonces un poco también de los fenoles, los grupos funcionales, tipo de vibraciones, las tablas y ejemplos. Lo mismo para las amidas y la amina, o sea, y primero identificar el grupo funcional, explicar qué posible vibración y dónde salen, y después muestran los ejemplos, ¿no? Y así, chicos, son 7 grupitos
7 temas diferentes y cada uno pues, va a mostrar información relevante. Algunas de las señales se van a repetir entre grupos. Claro que sí. Digamos, los que hablan de fenoles va a tener información de los aromáticos, obvio. Pero no importa, o sea, refuercen esa información que ustedes vean y nada, o sea, hagan unos buenos seminarios. Recuerden que eso va a ser notas para el segundo corte, ¿no? El grupo 4 no se preocupen, que nosotros después avanzamos a cromatografía y en la parte de cromatografía ustedes van a hacer otro grupo de sesiones de seminario, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Preguntas, jóvenes? Profe, ¿qué porcentaje tendrían los seminarios? Normalmente siempre trabajo examen 70, notas misceláneas 30, ¿no? Pero podemos colocar acá que sea un 60-40, ¿les parece? Que el examen sea un 60% y un 40% de las notas misceláneas. ¿Qué son notas misceláneas? Puede ser seminarios, talleres, exámenes rápidos. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, profe. Ok. Bueno, chicos, entonces... Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Las notas de laboratorio van a ser para segundo y tercer corte o solo segundo corte? Normalmente, en los laboratorios... Bueno, eso es independiente, ¿no? Porque el laboratorio siempre va a tener un porcentaje del 25% ponderado. Si lo utilizamos en el segundo corte, ok, entonces el segundo corte vale un 40% global. De ese 40%, el 25% va a ser el laboratorio y el otro 15% va a ser teoría. Si se deja para el último corte, en el último corte que vale 30%, el 25% de ese 30% va a ser de laboratorio y el otro 5% va a ser de teoría. Ustedes opinen, ¿dónde quieren que incluyamos el laboratorio? ¿En el segundo o en el tercer corte? Donde vale más, profe, en el segundo. En el segundo, ok. Entonces el segundo corte va a tener el 25%, o sea, el segundo corte va a tener un 40% global. De ese 40% global, el 25% va a ser laboratorio. Digamos que si ustedes sacan un 5 en el laboratorio, lo más probable es que el gran aporte lo va a aportar el laboratorio que la parte de teoría. Digamos, si ustedes sacan un 2 en teoría y un 5 en laboratorio, eso no significa que van a sacar 3-5, sino le puede quedar como en 4-2, porque el laboratorio ahí va a ser el mayor aporte del 25%. ¿Me entienden? Pero ya ustedes no habían quedado de acuerdo en dejarlo para el tercer corte. Vuelvo y digo, eso es ponderado, Juan. Tranquilo que eso es ponderado. Si lo utilizamos en el segundo, lo utilizamos en el tercero, va a aportar el mismo porcentaje. Así que es independiente. Entonces yo por eso se lo pregunto aquí ahora en este momento. ¿Lo quieren para el segundo o para el tercero? ¿Y cuál es la fecha Para el para segundo, el para el segundo, segundo profe. corte? Un momento, Juan. Natalie, ¿me preguntabas algo, Natalie? No, decía que quedaba mejor para el segundo. Perfecto, lo trabajamos en el segundo. No hay ningún problema con eso. ¿Les parece? De acuerdo. ¿Cuál es la fecha de nota para el segundo corte, profe? En el Classroom se las dejé. Vamos a analizarlo ahora. Todos están viendo mi pantalla. Calendario académico 2020. Recuerden que toda la información a ustedes yo se las dejé en el Classroom cuando lo montamos. Miren, segundo corte, del 13 al 29 de agosto. Y el tercer corte, desde el 31 de agosto hasta el 12 de septiembre, ¿no? Entonces, antes del 29 nosotros tenemos que tener ya la parte de la gran nota tomada. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? Profe, pero sí daría tiempo de que fuera el laboratorio en segundo corte, porque, por ejemplo, los que somos del grupo 2, la profesora nos comentaba ayer que faltan como 6 laboratorios, o sea, Ya. no, o sí daría tiempo de que alcanzaran para el segundo corte las notas. Bueno, vamos a hacer algo, o sea, que sea para el segundo corte. Si por algún motivo hay problemas, porque, bueno, hubo muchos feriados, algunos son los lunes, entonces dejamos parte para el tercero. Digamos, lo que me puedan entregar nota para el segundo lo utilizamos en el segundo y lo que me entreguen para el tercero lo utilizamos en el tercero. ¿Ok? Vuelvo y repito, eso es ponderado.
cuando digo que es ponderado, es que independiente si yo utilizo en el primero, en el segundo, en el tercero, a nivel global, el porcentaje de laboratorio es del 25%. No puede ser más ni puede ser menos. Es el 25%. Y todos los cursos utilizan el mismo criterio porque es una resolución de facultad. La facultad emite una resolución diciendo que el porcentaje máximo que puede tener los cursos para el laboratorio, que son laboratorio teórico práctico, es del 25%. Y nosotros no valemos de eso. Pero es ponderado. Repito, al decir que es ponderado, es que si yo lo utilizo en el segundo, ok, de ese 40% el 25% del laboratorio. Si lo utilizo en el tercero, de ese 30% del tercer corte, el 25% del laboratorio y el 5% es teoría. Si lo utilizo en el primero, segundo y tercero, la suma de las 3 notas que entregan debe dar el 25%. Entonces, es independiente donde lo tomen, donde lo ubique, donde cuantifique, el porcentaje al final siempre va a ser el mismo. Ok, chicos, entonces voy a colgarle hoy mismo, apenas se descargue el video, que demora entre 1 hora, más la presentación que trabajamos el día de hoy, y ustedes designen o elijan el tema que le va a tocar a cada uno, por favor, y empiecen a trabajar sobre ellos. Grupo máximo de 3, empezamos la otra semana, tienen una semana, 7 días, para poder preparar el tema. Por favor, hagan el esfuerzo, hagan un buen trabajito y bueno, nos vemos la otra semana. Así que pónganse de acuerdo cada uno de ustedes y elijan los temas, ¿vale? Profe, disculpe, ¿nos puede pasar la página esa que tenía usted con la tabla de los espectrofotometría? Dale, aquí le copio. Sí, les voy a copiar el link y se los copio enseguida en Classroom. ¿Les parece? Sí, señor. Ok. Listo, chicos. Ustedes ahí presionan y le hablen directamente la tablita de infrarrojo. Esa tabla está sencilla, pues pueden utilizarla, pero también pueden buscar en los libros y complementar la información. ¿Vale? ¿Preguntas, jóvenes? Sí, profe, este seminario, entonces, ¿es para los del grupo 2 o es para todos? Grupo 2, Juan. Okay. Repito, grupo 2. ¿Cuándo nos colocaría el seminario? La próxima semana. El seminario empezaríamos cuando terminemos esta partecita, hablo sobre la parte de cromatografía y le asigno los seminarios de cromatografía. That's right. Ok. ¿Vale? Listo, Juan. ¿Cualquier otra pregunta, chicos? Ok, decidan hoy mismo cuáles son los grupos y cuáles son los temas para que no se repitan temas, por favor. Colóquense de acuerdo ustedes mismos y no, son 15 minutos de seminario. O sea que en la próxima clase mínimo tenemos que sacar 5 sesiones. Y lo ideal es sacarlos todos, pero si no podemos, mínimo 5 para que en la próxima clase se termine y yo avanzo por... Dale, sí, pueden coordinarlo por WhatsApp, ya ustedes son grandecitos y pues pueden analizar esa parte ahí y colocarse de acuerdo, ¿vale? Voy a parar la grabacióncita para que sea más rápido a la hora de